Lo vi con mis propios ojos, y aún así dudé de mí misma. Soy Valeria. Tengo 24 años y vivo en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, que compartía con mi novio Diego hasta hace 3 semanas. La noche de mi cumpleaños, mientras cortaba un pastel que él mismo había encargado, Red Velvet con betún de queso crema, mi favorito, mi mejor amiga Sofía y él desaparecieron del balcón, donde todos fumaban y reían. Nadie más lo notó, o tal vez sí, pero esa es la cosa con las traiciones. Todos ven, menos el traicionado, hasta que ya no puede fingir más. Yo estaba sirviendo tequila en la cocina, cuando Mariana, mi prima, me jaló del codo. Tenía esa cara que ponen las mujeres cuando van a destruirte la vida, pero creen que te están salvando. Val, creo que deberías ir al cuarto. No dijo más. No tuvo que hacerlo. Caminé por el pasillo sintiendo cómo el piso de madera crujía bajo mis pies descalzos. Me había quitado los tacones hacía una hora porque me estaban matando. Y cada paso parecía alargar la distancia. La puerta de mi recámara estaba entreabierta. Apenas una rendija, suficiente para que entrara un hilo de luz desde la sala y para que yo viera lo que no debía ver. Diego tenía las manos en la cintura de Sofía. Ella tenía los dedos enredados en su cabello. Ese cabello que yo peinaba cada mañana cuando él salía tarde al trabajo. Se besaban con una desesperación que yo no había visto en meses. Tal vez nunca. No era un beso de borrachos. Era un beso de gente que ya se conoce la boca. Me quedé ahí parada, con una copa de tequila en cada mano. Una era para mi hermano, la otra para la novia de mi hermano. Viendo cómo mi novio de 3 años metía la lengua en la boca de mi amiga de toda la vida. El corazón se me subió a la garganta y se me quedó ahí, palpitando como animal enjaulado. No grité, no lloré, eso vino después. Solamente dejé las copas en el buró junto a la puerta, con tanto cuidado que ni siquiera hicieron ruido. Y me di la vuelta. Cerré la puerta despacio, como si estuviera poniendo a dormir a un bebé, como si el silencio pudiera deshacer lo que acababa de ver. Volví a la sala. Me senté en el sillón junto a mi hermano y fingí que todo estaba bien. Reí cuando alguien contó un chiste, bailé cuando pusieron a Peso Pluma. Hasta me tomé un shot cuando brindaron por mí, por mis 24 años, por la vida. La vida. Sofía salió primero. Tenía los labios hinchados y se había arreglado el cabello, pero yo la conocía. Podía ver el desastre debajo del peinado. Me abrazó y me dijo, «Felicidades, amiga», con esa voz aguda que usaba cuando mentía. Olía a la loción de Diego, esa que yo le regalé en Navidad. Diego salió 5 minutos después, ajustándose el cinturón. Me besó en la frente, como si fuera su abuela, y me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y seguimos la fiesta hasta las 4 de la mañana. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de morir por dentro mientras sostenía un pedazo de pastel en forma de corazón. La fiesta terminó, y yo todavía no había dicho nada. Ayudé a recoger vasos rotos, platos con salsa seca, colillas de cigarro en el balcón. Diego lavaba los trastes mientras yo metía las botellas vacías en bolsas de basura que crujían con cada movimiento. Nos movíamos por el departamento como fantasmas que comparten casa pero ya no se ven. Él silbaba. Yo contaba respiraciones para no gritar. Cuando por fin nos acostamos, él me abrazó por la espalda como siempre hacía. Su brazo pesado sobre mi cintura, su respiración tibia en mi nuca, y yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, viendo las sombras que la luz de la calle dibujaba en el techo, preguntándome cuántas veces habían hecho esto antes, porque no podía ser la primera vez. Nadie se besa así en una primera vez. A la mañana siguiente desperté sola. Diego había dejado una nota en la almohada. Fui por el pan. Te amo.
con un corazón dibujado al final, como si tuviera 15 años y no 27, como si los corazones significaran algo después de lo que yo había visto. Me quedé en la cama hasta que escuché la puerta. Entró con bolillo caliente, queso fresco, frijoles. Preparó el desayuno como si fuera domingo de reconciliación, como si tuviéramos algo que celebrar. Yo me senté a la mesa todavía en pijama, con el cabello hecho desastre y los ojos hinchados de no dormir. ¿Qué te pasa?, me preguntó mientras untaba mantequilla en el pan. Y ahí fue cuando lo dije, sin planear, sin ensayar. Las palabras salieron solas, como vómito. Te vi. Se quedó quieto con el cuchillo en el aire. Por un segundo pensé que había negarlo, que me iba a decir que estaba loca, que había bebido demasiado. Pero Diego era más inteligente que eso. Siempre lo había sido. Val, te vi con Sofía en mi cuarto, en mi cumpleaños. Dejó el cuchillo, se pasó las manos por la cara, y entonces vino la parte que me rompió más que el beso. No se veía culpable, se veía cansado. Ella se me insinuó, dijo así, como si fuera una explicación, como si esas 4 palabras borraran todo. Me reí. Fue una risa seca, fea, que me salió del pecho como tos. ¿Se te insinuó, Diego? Tenías la lengua en su garganta. Estaba borracho. Ella empezó. Yo traté de pararla, pero... ¿Pero qué? Te tropezaste y caíste en su boca. Se levantó de la mesa y empezó a caminar en círculos por la cocina como siempre hacía, cuando se ponía nervioso. No fue lo que pareció. Te lo juro, fue un error, fue... un error que duró 5 minutos. No fueron 5 minutos. Diego, los conté. Eso lo detuvo. Me miró como si acabara de darle una cachetada, como si yo fuera la mala de esta historia por quedarme parada fuera de mi propia recámara, midiendo el tiempo que mi novio se besaba con mi mejor amiga. Ella me confesó que siempre le había gustado, dijo finalmente, con voz bajita. Me agarró desprevenido, me besó y yo no supe cómo reaccionar. ¿Reaccionaste bien? La agarraste de la cintura. Val, por favor. Pero yo ya no estaba escuchando, estaba recordando. Todos esos cafés que Sofía y Diego tomaban juntos mientras yo trabajaba, las veces que ella se quedaba a dormir en el sofá y yo los encontraba riendo bajito en la cocina a las 2 de la mañana. La forma en que él siempre la defendía cuando yo me quejaba de algo que ella había hecho. ¿Cuánto tiempo llevan? No llevamos nada. Te lo juro, fue solo esa vez. Mentiroso. Yo sabía mentir también, y reconocía las mentiras cuando las escuchaba. Sofía no contestó el teléfono en todo el día. Le marqué 17 veces. Sé que fueron 17 porque las conté, porque me obsesioné con ese número como si significara algo. Después le mandé mensajes. Primero educados. Necesito hablar contigo. Luego directos. Sé lo que pasó. Finalmente desesperados. ¡Contéstame, puta! Ese último no lo debí mandar, pero ya estaba hecho. Y las palabras no se pueden deshacer, igual que los besos. Diego se había ido a trabajar, o eso dijo. Y yo me quedé sola en el departamento que de repente se sentía enorme y vacío. Cada rincón guardaba un recuerdo de nosotros 3. La mesa donde cenábamos los viernes, el sillón donde veíamos películas hasta quedarnos dormidos, yo en medio, Diego a mi derecha, Sofía a mi izquierda. El espejo del baño donde ella se maquillaba cuando salíamos de fiesta mientras yo le sostenía el delineador y Diego nos tomaba fotos. Éramos un trío, una familia elegida. Y ahora todo estaba podrido por dentro. A las 6 de la tarde, cuando ya me había tomado media botella de vino blanco que encontré en el refri, ella finalmente contestó. ¿Val? Perdóname. No dijo hola, nos preguntó cómo estaba,
Fue directo a la disculpa, como si eso lo arreglara todo. ¿Perdonarte? Repetí. La voz se me quebró en la última sílaba. ¿Perdonarte qué exactamente, Sofía? ¿Que te cogieras a mi novio o que lo hicieras en mi cama el día de mi cumpleaños? Silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Val, no nos acostamos. ¡Ah! Perfecto. Entonces solo se besaron. Todo bien. Val, ¿cuánto tiempo llevan? Silencio. Este fue más largo, más pesado. Podía sentir el peso de su culpa atravesando el teléfono. 4 meses. 4 meses en los que ella había dormido en mi casa, en los que habíamos ido juntas al ginecólogo, al súper, a probarnos vestidos para la boda de su prima. 4 meses en los que yo le había contado mis mierdos, mis miedos, mis planes de futuro con Diego. ¿Y todo ese tiempo yo ya sabía qué sabían sus labios? ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. No lo sé. Pasó. Yo no quería. Él tampoco. Pero pasó y después no pudimos parar. No pudieron parar. Sofía, no es heroína. Es mi novio. Mi novio. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Empezó a llorar. Podía escuchar los sollozos quebrados, los mocos, todo. Y en lugar de sentir lástima, sentí asco. Asco de ella, de él, de mí misma, por no haberlo visto antes. Yo te quiero, Val. Eres mi mejor amiga. Nunca quise lastimarte. Pues lo hiciste. Y lo hiciste durante 4 meses cada vez que me mirabas a la cara y fingías que todo estaba bien. Lo siento. Lo siento mucho. Tú sabes que él te dijo que me lo contó. Que tú me lo dijiste. Que tú te le insinuaste. Otro silencio. Este me lo dijo todo. Es un cobarde. Un puto cobarde. Y tenía razón. Pero eso no la hacía menos culpable. Colgué. Me tomé el resto del vino directo de la botella y después me metí a bañar. El agua salía hirviendo, pero no la bajé. Dejé que me quemara la piel hasta ponerla roja, hasta que el baño se llenó de vapor y ya no podía ver nada. Me tallí con el zacate hasta sangrar en los codos tratando de limpiar algo que estaba adentro, no afuera. Cuando salí, Diego ya había regresado. Estaba sentado en la sala, con las manos entre las piernas, mirando al piso. Hablé con ella. Levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Me dijo que llevan 4 meses. Es cierto. Asintió. Y ahí en ese momento algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue dramático. No hubo música triste de fondo ni lluvia en la ventana. Solo se rompió. Como se rompe un plato cuando se cae. Rápido. Definitivo, sin vuelta atrás. No debí revisar su teléfono, lo sé, pero lo hice. Diego se quedó dormido en el sillón después de llorar durante 2 horas, después de jurarme que me amaba, que todo había sido un error, que Sofía no significaba nada. Me pidió perdón tantas veces que las palabras perdieron sentido, se volvieron ruido. Yo asentía, secaba sus lágrimas con mis propias manos, qué estúpida, y le decía que necesitaba tiempo para pensar. Mentira. Ya había pensado, ya sabía que esto no tenía arreglo. Pero igual, revisé su teléfono. Lo desbloqueé con la contraseña que yo misma había puesto. Mi fecha de cumpleaños. ¡Qué ironía!
y busqué el chat con Sofía. No estaba en la lista de conversaciones recientes. Lo había archivado. Por supuesto que lo había archivado. Abrí los mensajes archivados y allí estaba. Sophie, corazón rojo. Un puto corazón rojo. Empecé a leer desde abajo, desde los mensajes más viejos. La primera conversación sospechosa era de mayo, hace 5 meses, no 4 como ella había dicho. Diego, soñé contigo anoche. Sophie, no me digas esas cosas. Diego, ¿por qué no? Sophie, ¿por qué me confundes? Diego, tú también me confundes. Y así siguieron. Mensajes que empezaron inocentes, o eso querían parecer, y fueron subiendo de tono. Para junio ya se mandaban fotos. Ella en Susan, él sin camisa. Para julio ya se estaban viendo escondidas. Vale está trabajando hasta las 8. ¿Vienes? Ya salió al súper. Tenemos 20 minutos. Me dieron ganas de vomitar. Me dieron ganas de despertarlo a golpes, de prenderle fuego al celular, de prenderle fuego a él, pero seguí leyendo. Como si el dolor fuera una droga y yo necesitara la sobredosis. En agosto encontré algo peor. Sofía, ¿cuándo se lo vas a decir? Diego, no puedo. La amo. Sofía, pero me amas a mí también. Diego, es diferente. Sofía, no quiero ser la otra. Diego, no eres la otra. Eres tú. Sofía, entonces déjala. Diego, no es tan fácil. Llevamos 3 años juntos, vivimos juntos. No puedo simplemente irme. Sofía, ¿pero puedes cogerme en su cama? Diego, eso fue una vez, y fue un error. Sofía, fue 3 veces, Diego. 3 veces en su cama, en sus sábanas, en el colchón que compraron juntos. Me tuve que sentar en el piso. Las piernas dejaron de funcionarme. 3 veces. En mi cama. En las sábanas que yo lavaba cada semana. En el colchón que habíamos comprado cuando nos mudamos juntos. Ese que tardamos 2 meses en pagar porque no teníamos dinero suficiente. Seguí leyendo aunque ya no podía ver bien. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba que el dolor fuera completo. La última conversación era de 2 días antes de mi cumpleaños. Diego va a invitarte a la fiesta. Sofía, lo sé. Diego, ¿vas a ir? Sofía, ¿quieres que vaya? Diego, no sé, será raro. Sofía, todo es raro ya, Diego. Llevamos meses siendo raros. Diego, ¿te arrepientes? Sofía, ¿de conocerte? Sí. ¿De amarte? No. Mi corazón se detuvo en ese mensaje. De amarte. Porque yo pensaba que era solo sexo. Pensaba que era calentura, aburrimiento, una cogida de borrachos que se salió de control. Pero no, era amor. O lo que ellos llamaban amor. Esa cosa retorcida que construyeron sobre mis huesos. Tomé capturas de pantalla. No sé por qué. Tal vez para tener pruebas. Tal vez para poder verlas cuando dudara de mí misma. Cuando él me dijera que estaba exagerando, que estaba loca. Me mandé los mensajes a mi propio teléfono y después borré el registro de que había entrado a su celular. Volví a dejarlo exactamente donde lo encontré. En la mesita de postres, con la pantalla hacia abajo. Diego seguía dormido. Roncaba suavemente, con la boca abierta. Se veía inocente. Se veía como el hombre del que me había enamorado hace 3 años. Cuando nos conocimos en la fiesta de un amigo en común y hablamos toda la noche sobre cine y comida y la forma correcta de preparar un gin tonic. Me senté a su lado y lo observé. Memoricé su cara. Las arrugas que se estaban empezando a formar alrededor de sus ojos. La cicatriz pequeña en su barbilla de cuando se cayó de una bici siendo niño. El molar en su cuello que yo besaba cada mañana. Y me di cuenta que ya no lo amaba. O tal vez sí, pero ese amor se había podrido, se había llenado de gusanos. Era amor muerto que todavía olía vivo. Me levanté y fui a la cocina.
Preparé café aunque eran las 3 de la mañana. Me senté en la barra y empecé a hacer una lista mental de todas las veces que debí darme cuenta, de todas las señales que ignoré porque confié, porque amé, porque fui una pendeja. Afuera empezó a llover. Mi mamá quería hacer una cena familiar. Para celebrar tu cumpleaños de verdad, mija, dijo cuando le marqué el lunes por la mañana. Yo no le había contado nada todavía. No sabía cómo decirle que su yerno favorito, el que ayudaba a mi papá con el carro, el que llevaba vino a las reuniones, el que preguntaba por su salud, era un mentiroso de mierda. Pero acepté. Necesitaba salir de este departamento que se estaba volviendo mi cárcel. Diego pensó que era buena señal. ¿Voy contigo?, preguntó con esa vocecita esperanzada, como perro que pide perdón después de mear la alfombra. Es cena familiar, dije, y esa era respuesta suficiente. Llegué a casa de mis papás el viernes a las 7. Mi hermano ya estaba ahí con su novia Daniela, mi prima Mariana también, la misma que me había avisado en la fiesta. Nos sentamos en el comedor mientras mi mamá terminaba de hacer los chiles rellenos, mi platillo favorito, y mi papá ponía la mesa con ese cuidado exagerado que solo los papás tienen. ¿Y Diego?, preguntó mi mamá cuando empezamos a servir. No vino. Todos se quedaron callados. El tipo de silencio incómodo que te dice que todos saben algo, pero nadie quiere ser el primero en hablar. ¿Están peleados?, preguntó mi hermano mientras se servía arroz. Algo así. Mariana me miró desde el otro lado de la mesa. Sus ojos decían, ¿ya le dijiste? Yo negué con la cabeza, casi imperceptible. Comimos en un silencio tenso. Mi mamá intentaba llenar los huecos con preguntas sobre el trabajo, sobre el clima, sobre la vecina que acaba de tener gemelos. Yo contestaba en monosílabos moviendo la comida en el plato sin realmente comerla. Fue mi papá quien finalmente rompió el hielo. Mija, si ese muchacho te hizo algo, me lo dices y yo me encargo. Mi papá tiene 60 años, diabetes y una rodilla que le truena cuando camina. Pero en ese momento vi al hombre que fue, al que me defendió de los niños bullies en la primaria, al que esperaba despierto cuando llegaba tarde de las fiestas en la prepa. Y me quebré. Les conté todo. Las palabras salieron como vómito. El beso, los mensajes, las 3 veces en mi cama, los 4 meses de mentiras, Sofía, Diego, todo. Mi mamá empezó a llorar. Javier golpeó la mesa tan fuerte que un vaso se volcó. Daniela me agarró la mano. Mariana solo dijo, lo sabía, ese cabrón tenía cara de infiel. Pero fue mi papá quien dijo lo que yo necesitaba escuchar. ¿Todavía vives con él?, asentí. Pues ya no. Te mudas esta noche de vuelta a tu cuarto. Traes tus cosas, Javier te ayuda, y ese pendejo que se busque dónde vivir. Papá, el departamento está a mi nombre. Yo pago la mitad de la renta. Mejor que se largue él. ¿Ya lo corriste? No. ¿Por qué no? Buena pregunta. ¿Por qué no? Porque había pasado una semana durmiendo en el mismo departamento que él, cocinándole, dejando que me abrazara por las noches como si nada hubiera pasado. No sé, dije. Y era verdad. Javier se levantó de la mesa. Pues yo sí sé. Vamos ahorita. Empacas tus cosas y nos las traemos. Diego puede irse a la verga. Fue rápido. Militar. Llegamos al departamento y Diego estaba viendo la tele en pants. Se levantó cuando entramos, confundido. ¿Qué pasó? Val, ¿estás bien? Javier lo ignoró. Fue directo a la recámara y empezó a sacar mi ropa del closet, a aventarla en maletas que yo ni sabía que teníamos. Espera, ¿qué estás haciendo? Diego me agarró del brazo. Me solté. Me voy. ¿Te vas? Val, tenemos que hablar. No puedes solo irte. Sí puedo, y me voy. ¿A dónde? A casa de mis papás. Tú tienes hasta el domingo para sacar tus cosas. El lunes cambio las chapas. Su cara cambió, del desconcierto al pánico. No puedes hacer eso. Vivo aquí, pago renta. El contrato está a mi nombre. Y dejaste de pagar hace 2 meses. ¿O ya se te olvidó? Era verdad.
En julio y agosto yo había pagado su parte de la renta porque, según él, estaba corto ese mes. Ahora entendía por qué. Estaba gastando el dinero en hoteles con Sofía. Javier salió del cuarto con 3 maletas. ¿Esto es todo? Falta lo del baño. Mientras Javier empacaba mis cosas del baño, Diego me suplicó. Se arrodilló. Literal, se arrodilló en el piso de la sala y me agarró de las piernas. Val, perdóname, por favor. Fue un error. Te amo. La amo a ella también, pero a ti te amo más. Podemos arreglar esto, podemos ir a terapia, podemos... ¿La amas? Se quedó callado. Dijiste que la amas. A Sofía. No, yo dije que te amaba a ti. Dijiste las dos cosas, Diego. Dijiste que la amas a ella también. Se dio cuenta de su error, pero ya era tarde. Las palabras ya estaban afuera, respirando su propio aire. Javier volvió con la última bolsa. Vámonos, Val. Caminé hacia la puerta. Diego seguía en el piso, llorando como niño. Me detuve en el marco. Ah, y gracias por el pastel. Estaba muy rico. Eso fue lo último que le dije. Sofía llegó a casa de mis papás el martes por la mañana. No le invité. No le contestaba las llamadas ni los mensajes, pero apareció de todas formas, tocando la puerta como si tuviera derecho a entrar, como si los últimos 5 meses no hubieran pasado. Mi mamá abrió. La escuché desde mi cuarto, donde llevaba 4 días sin salir más que para ir al baño. «Buenos días, señora Carmen. ¿Está Val?» «No. Por favor, necesito hablar con ella. Mi hija no quiere verte, y yo tampoco. Señora, por favor, déjeme explicarle. Explicarme qué es Sofía. ¿Cómo te cogiste al novio de mi hija? No, gracias. Esa explicación no me interesa. Mi mamá puede ser la mujer más dulce del mundo hasta que lastimas a sus hijos. Entonces se convierte en otra cosa. Pero yo bajé. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba verle la cara, necesitaba entender cómo alguien que me quería, o decía quererme, podía hacerme esto. Sofía se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello sin lavar, la ropa arrugada. Se veía como yo me sentía. «Val, tienes 5 minutos». Salimos del jardín. Mi mamá nos vigilaba desde la ventana de la cocina como guardaespaldas. Sofía se sentó en la banca donde mi papá lee el periódico cada mañana. Yo me quedé de pie. No sé por dónde empezar. Por el principio. ¿Cuándo empezó realmente? Y no me mientas. Ya leí los mensajes. Palideció. ¿Los leíste? Todos. Se tapó la cara con las manos. Cuando las bajó estaba llorando. Febrero. Empezó en febrero. Febrero. 8 meses. No 4, no 5. 8 putos meses. ¿Cómo? Fuimos a tomar café. Tú estabas enferma, ¿te acuerdas? Tenías gripa y no podías salir. Me pidió que lo acompañara a comprar tus medicinas. Y no sé, platicamos, reímos. Hubo algo. Me acordaba. Febrero. Yo tenía una gripa horrible que me tumbó una semana. Diego había sido un santo, cocinándome caldos, comprándome medicinas. Nunca sospeché que mientras yo tosía mocos verdes en la cama, él estaba coqueteando con mi mejor amiga. ¿Ese día se besaron? No, ese día solo platicamos. El beso fue 3 semanas después, en su carro, afuera de tu casa. Afuera de mi casa. Probablemente yo estaba dentro, sin idea de que mi vida se estaba desbaratando en el asiento trasero de un Civic. ¿Y por qué seguiste viniendo? ¿Por qué seguiste siendo mi amiga? Porque eres mi amiga. De verdad, yo te quiero, Val. No me quieres. No puedes quererme y hacer esto. Puedo. Sé que suena ilógico, pero puedo. Las dos cosas son ciertas. Te quiero y lo quiero a él. Y me odio por eso. ¿Y por qué no lo dejaste? Si tanto me querías, ¿por qué no dejaste de verlo? Lo intenté. En abril le dije que ya no podía más, que me sentía horrible, que no podía verte la cara. Pero él me dijo que me amaba, que nunca había sentido algo así, que tú y él ya no funcionaban, que ya no tenían sexo, que solo seguían juntos por costumbre. Mentiras. Teníamos sexo. No tanto como antes, es cierto, pero lo teníamos. Y sí funcionábamos. O yo creía que funcionábamos. Me mintió. Lo sé. Me dijo muchas mentiras, pero yo quería creerlas, porque así era más fácil. Así podía dormir en las noches. ¿Y mi cumpleaños?
¿Eso también fue fácil? Negó la cabeza, llorando más fuerte. Ese día quise morirme, de verdad. Cuando me invitaste a la fiesta, pensé en decir que no, en inventar algo. Pero dijiste que no podía faltar, que era importante para ti. Y fui porque todavía quería creer que podíamos ser amigas, que podía tener las dos cosas. ¿Las dos cosas? A ti como amiga y a él como lo que sea que teníamos. Novio. Era mi novio, Sofía. La palabra es novio. Se secó las lágrimas con la manga. Lo sé. ¿Y qué pasó en mi cuarto? ¿Quién empezó? Él. Yo estaba fumando en el balcón. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Entramos a tu cuarto y me dijo que ya no podía más, que tenía que decidir, que esa misma noche te iba a dejar. El mundo se detuvo. ¿Qué? Dijo que ya había tomado la decisión, que se iba a ir contigo de la fiesta, que te iba a decir todo, que me escogió a mí. No podía respirar. El aire se había vuelto sólido en mis pulmones. Y yo me emocioné. Como pendeja me emocioné. Lo besé. Y él también me besó. Y los dos estábamos felices. Felices porque finalmente íbamos a poder estar juntos sin escondernos. Sin mentirte. Pero no lo hizo. No, porque nos viste. Y todo cambió. Me senté en el pasto. Las piernas ya no me sostenía. Después de que saliste del cuarto, me dijo que no podía. Que había visto la cara y no podía. Que me amaba pero que no podía dejarte. Que había visto el beso y ahora tenía que arreglarlo. Yo le dije que era un cobarde. Me fui de la fiesta llorando. Y él volvió a la sala como si nada. Sí. Y me besó en la frente. Sí. Nos quedamos en silencio. Podía escuchar los pájaros, el tráfico en la calle, a mi mamá lavando trastes adentro. ¿Lo sigues amando? Tardó en contestar. Sí. Al menos era honesta. Él también te ama. Me lo dijo. Cuando me arrodilló pidiéndome perdón, dijo, la amo a ella también, pero a ti te amo más. Como si el amar fuera algo que se mide. Como si yo debiera sentirme mejor porque técnicamente me ama más. Lo siento. Ya sé que lo sientes, Sofía, pero el lo siento no deshace nada. No borra los mensajes, no borra los 8 meses, no borra que cogieron en mi cama. 3 veces, solo 3 veces. Solo 3 veces te parece poco. No, yo no. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es el sexo, no es ni siquiera que sea mi mejor amiga. Es que los dos me vieron cada día durante 8 meses. Me vieron reír, llorar, planear un futuro con él. Y ninguno dijo nada. Los dos me dejaron vivir a la mentira. Queríamos decírtelo. Muchas veces quisimos. Pero no lo hicieron. No. Se levantó de la banca. Se limpió el pasto del pantalón. Val, yo sé que nunca me vas a perdonar, y está bien. Yo tampoco me perdonaría. Pero necesitaba que supieras que nunca quise lastimarte. Y que lo siento. De verdad lo siento. ¿Sigues con él? Negó la cabeza. Me dejó. El sábado. Me dijo que todo había sido un error. Que solo te amaba a ti. Que yo había sido una confusión. Sentí algo extraño. No era satisfacción. No era alivio. Era vacío. Porque ninguno de los dos me había escogido realmente. Él me escogió por defecto, porque yo lo descubrí, y a ella la dejó por el mismo motivo. Vete, Sofía. Val, vete. Y no vuelvas. No me llames, no me busques. Para mí estás muerta. Se fue llorando. Yo me quedé sentada en el pasto viendo cómo se alejaba. Viendo cómo perdía a mi mejor amiga y mi novio el mismo día de mi cumpleaños. Mi mamá salió con 2 tazas de té. ¿Estás bien, mija? No. Vas a estar bien, te lo prometo. Pero las dos sabíamos que era mentira. Algunas cosas no se arreglan. Algunas traiciones dejan cicatrices que no cierran nunca. Diego siguió mandando mensajes durante 3 semanas. Al principio fueron disculpas. Val, perdóname. Fue el peor error de mi vida. No puedo vivir sin ti. Te amo. Siempre te he amado. Después fueron súplicas. Por favor, contéstame. Solo dame 5 minutos. Necesito verte. Finalmente se volvieron agresivos. ¿Vas a ignorarme para siempre? Qué madura, Val. Está bien, si así quieres ser. Bloqueé su número el día 26. Volví al departamento solo una vez, con Javier y Mariana. Necesitaba recoger más cosas, libros, fotos, los zapatos que había olvidado. Diego había sacado todas sus pertenencias como le pedí. El lugar se sentía demasiado grande, demasiado vacío.
Todavía olía a su loción. Encontré algo en el buró. Una caja de terciopelo negro. La abrí aunque sabía que no debía. Adentro había un anillo. Oro blanco con un diamante pequeño. El tipo de anillo que yo había señalado meses atrás cuando pasamos frente a una joyería en el centro. Había una nota debajo. Para cuando estés lista. Te amo. D. Me senté en la cama. Nuestra cama. Su cama. La cama donde él y Sofía. Y me quedé viendo el anillo. Me lo puse. Me quedaba perfecto. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana desde la puerta. Un anillo de compromiso. ¿Te lo dio? No. Iba a dar, supongo. ¿Y qué vas a hacer con él? Lo miré en mi dedo. La luz entraba por la ventana y el diamante brillaba. Tiraba pequeños arcoíris en las paredes. No sé. Pero sí sabía. Me lo quité, lo guardé en la caja y lo metí en mi bolsa. No porque lo fuera a regresar, tampoco porque lo quisiera conservar. Lo guardé porque era la última pieza del rompecabezas. La última prueba de que él sí me amó, que algo de todo esto fue real. En casa de mis papás las noches eran las peores. Mi cuarto de adolescente todavía tenía los pósters que nunca quité, la cama individual, el espejo donde practiqué 1000 veces cómo decirle a mi primer novio que lo amaba. Dormía donde dormí cuando tenía 15, y todo era más simple. Cuando el amor era besos robados y mensajes cursis y creer que para siempre existía. Mi mamá hacía mi comida favorita cada noche. Mi papá dejaba de ver las noticias cuando yo llegaba para que no estuviera sola. Javier pasaba después de trabajo, solo para sentarse conmigo en el jardín sin decir nada. Todos trataban de pegarme con amor, como si el amor pudiera curar las heridas que el amor mismo había hecho. 2 meses después, en noviembre, volví a ver a Diego. Fue en el Oxxo de la esquina. Yo estaba comprando cigarros, había empezado a fumar otra vez, y él estaba pagando cerveza. Miramos de lados opuestos el mostrador. Él se vería más delgado, tenía barba, algo que yo odiaba y él lo sabía. Se vería como un extraño que usaba la cara de alguien que yo conocía. «Hola», dijo. «Hola». Pagamos nuestras cosas en silencio. Salimos juntos a la calle. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y tú?» «Mal». Me encendí un cigarro. Él me lo quitó de la mano y le dio una fumada antes de regresármelo, como hacíamos antes, cuando compartíamos todo. ¿Sigues en casa de tus papás? Sí. ¿Y tú dónde vives? Con un amigo, en la Condesa. ¿Bien? No está bien, Val. Nada está bien. Ya sé. Caminamos hasta el parque que estaba a media cuadra. Nos sentamos en una banca, la misma donde nos habíamos sentado 1000 veces cuando salíamos a pasear a Bruno, el perro que tuvimos 6 meses hasta que se murió de parvovirus. Encontré el anillo. Se quedó callado por un momento. Iba a pedírtelo ese día, en tu cumpleaños, frente a todos. Tenía un plan y todo. Antes o después de besarte con mi mejor amiga. Antes. Iba a terminar con ella esa noche también. De verdad, Val. Iba a escoger esto, a escogerte a ti. Pero no lo hiciste. No tuve oportunidad. Nos descubriste. Pobre Diego. No tuvo oportunidad de romperle el corazón a Sofía antes de que yo descubriera que me estaban rompiendo el mío. No seas así. Así como. ¿Honesta? Tiró la lata de cerveza vacía al bote de basura. Falló. Se quedó ahí tirada. ¿La perdonaste?, preguntó. No. ¿Me vas a perdonar a mí? Lo miré. Realmente lo miré. Vi al hombre que me recogió del suelo cuando mi abuela murió, el que cocinaba pasta a las 3 de la mañana cuando yo no podía dormir, el que me cantaba canciones de Soda Stereo desafinado pero con todo el corazón, el que me prometió que nunca me lastimaría. No sé. Y era la verdad. Hoy es diciembre y todavía cargo el anillo en mi bolsa. No sé por qué no lo he tirado. Lo he intentado. He ido al puente sobre Insurgentes 3 veces con la intención de aventarlo al tráfico, de verlo destruirse bajo las llantas de un camión. Pero cada vez regreso con la cajita de terciopelo intacta, como una herida que no dejo cerrar. Diego dejó de escribirme en octubre. Dejó de intentar. Lo vi hace 2 semanas en Instagram subiendo fotos con una chica nueva. Rubia, flaca, sonrisa perfecta. Los comentarios estaban llenos de corazones. Sofía le había dado like a todas. Porque resulta que ellos sí arreglaron las cosas. No como pareja. Al menos eso dice Mariana, que los vio juntos en un café. Pero sí como amigos. Pueden verse a la cara y reír como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran destruido a alguien en el proceso. Yo no puedo. Intenté salir con alguien. Un chico que conocí en el trabajo. Bueno, amable, que me invitaba a cafés y nunca preguntaba sobre mi pasado.
Lo besé una vez y me sentí vacía. Le dije que no estaba lista. Entendió. No volvió a buscarme. Mi mamá dice que el tiempo cura todo. Mi papá dice que los hombres son pendejos y que encontraré uno mejor. Javier dice que debí prenderle fuego al departamento cuando tuve la oportunidad. Todos tienen soluciones para algo que no tiene solución. Porque el problema no es que me rompieron el corazón. Eso pasa. Los corazones se rompen y se arreglan y vuelven a romperse. El problema es que me quitaron la capacidad de confiar. Me quitaron esa parte de mí que creía que las personas dicen la verdad, que el amor es suficiente, que tu mejor amiga y tu novio son las dos personas que nunca te van a lastimar. Anoche soñé con el día que conocí a Sofía. Teníamos 8 años. Era su primer día en la escuela y nadie quería sentarse con ella porque era nueva. Yo me ofrecí mi mitad del lonche. Compartimos jamón con queso y jugo de manzana y nos volvimos inseparables. 15 años de amistad. 15 años que se borraron en un beso. Cuando desperté, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Val, soy Sofía. Sé que me bloqueaste, pero necesito decirte esto. Me voy a casar. Con Ángel, ¿te acuerdas de él? Mi ex de la universidad. Nos reencontramos en octubre. Sé que no me vas a contestar. Sé que probablemente ni siquiera leas esto, pero quería que lo supieras. Quería que supieras que encontré algo bueno después de todo lo malo, y espero que tú también lo encuentres. Te quiero. Siempre te voy a querer. Leí el mensaje 5 veces. No supe si reír o llorar. Me dio risa que pensara que me importara. Me dio tristeza darme cuenta de que sí me importaba. No le contesté, pero tampoco la volví a bloquear. Diego me buscó la semana pasada. Apareció en la puerta de mis papás a las 11 de la noche, borracho, llorando. Mi papá lo corrió antes de que pudiera decir nada, pero alcancé a verlo desde mi ventana, sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos, viéndose exactamente como me sentía yo por dentro. Ayer saqué el anillo de mi bolsa. Me lo puse otra vez. Me quedé viéndolo en el dedo mientras tomaba café en la cocina vacía de mis papás, imaginando la vida que pudo ser, la boda que pudimos tener, los hijos que pudimos hacer, el futuro que se quemó antes de nacer. Me lo quité y lo puse en la mesa. Lo observé brillar bajo la luz de la mañana. Mi mamá entró en la cocina. ¿Qué es eso? Un anillo. ¿De él? Sí. Se sentó frente a mí. Tomó el anillo, lo examinó con cuidado como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Es bonito? ¿Lo es? ¿Lo vas a regresar? No. ¿Lo vas a vender? Tal vez. ¿Lo vas a guardar? No lo sé, no sé nada. Me abrazó. Y en ese abrazo lloré todo lo que no había llorado en 3 meses. Lloré por Diego, por Sofía, por mí misma. Lloré por la Val que entró a ese cuarto en su cumpleaños y salió siendo otra persona. Lloré por los 15 años de amistad que se pudrieron, por los 3 años de amor que resultaron ser mentira, por el anillo que nunca voy a usar. Hoy es 1 de diciembre y todavía no sé si voy a perdonarlos. La gente dice que perdonar es para uno, no para ellos. Que soltar es liberarse, que aferrarse al rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Pero yo no quiero perdonar, no quiero liberar. Quiero aferrarme a este dolor porque es lo único que me queda de algo que alguna vez fue real. El anillo está en la mesa de la cocina. Mañana tal vez lo tire, o tal vez lo guarde, o tal vez se lo regrese a Diego con una nota que diga todo lo que no he podido decir. O tal vez no haga nada. Tal vez lo deje ahí, brillando en la mesa, recordándome que algunas preguntas no tienen respuesta, que algunos finales no cierran, que algunas traiciones no se superan, solo se aprende a cargar. Y yo todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy de pie en la puerta de ese cuarto, viendo lo que no debí ver, contando los segundos de un beso que nunca debió pasar, sosteniendo 2 copas de tequila que nunca entregué. Todavía tengo 24 años. Todavía vivo en casa de mis papás. Todavía cargo un anillo de compromiso en mi bolsa como quien carga una piedra. Y tal vez siempre lo haga.
Tal vez ese sea mi castigo por haber amado con los ojos cerrados, por haber confiado sin preguntas, por haber creído que el para siempre existe. El anillo brilla en la mesa. No lo tiro. No puedo. Todavía no.